que yo hice, lamentablemente, le voy a dar un tiro en la frente y se la voy a dejar tirada. Eso lo está escuchando. Imagínate el efecto sorpresa, claro, el efecto Una sorpresa madre. que te puede llegar a causar semejante comentario, y la información la habían obtenido segundos antes de un chiquito que levantó el teléfono. Claro, que no sabía que por del supuesto. otro lado había un secuestrador o un intento Sí. de secuestro. Por eso es una regla básica, obviamente, que los chicos no atiendan el teléfono y sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos esta práctica es habitual. Ahora, si uno se pone más en detalle a escuchar y a seguir de cerca lo que allí asistíamos, Mariano, no sé si a ustedes también les parece la misma sensación que tenemos acá, que era como que esto estaba leído, guionado, guión. Sí. es un guión, Muy preciso lo está para hablar, leyendo, ¿no? Muy preciso, atacando a la víctima, tirándole por la cabeza todos estos números, estas definiciones, y obviamente sin darle tiempo a pensar, ¿no? Paola Espátola es especialista en seguridad. Paola, gracias por estar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la reacción que tendríamos que tratar de incorporar frente a un llamado de este tipo? A ver, se desprende claramente de lo que mostramos anteriormente, y me parece que la pauta principal que tenemos que tener en todos nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, es que sin darnos cuenta nosotros los guiamos. Claro. Entonces termina siendo guiado. ¿Por qué? Porque hicieron un par de llamadas antes, o los días previos, o ese día a la mañana. Entonces, la mayoría de las víctimas, hablo de víctimas, es el que atiende y empieza a darles la información, y ellos los van guiando, porque son sumamente hábiles para esto. Terminan siendo, en la mayoría de los casos, niños o personas mayores. Claro. Entonces, lo principal es, si atienden el teléfono, que hoy con los celulares lo mejor es que los chicos se manejen con su celular. Si uno necesita hablar con su hijo, que lo llama al celular. De no ser así, si se atiende el teléfono fijo, el teléfono del domicilio, bueno, en estos casos, tu mamá está, siempre están mamá y papá, siempre, aunque no estén, aguarde un segundito. No, en este momento no lo puede atender, lo llamo más tarde, llámelo más tarde. ¿Quién llamó? O sea, siempre están mamá y papá. O sea, que los chicos estén entrenados, entre comillas, a responder que sí están los adultos en Siempre casa. están los adultos. Cuando van con el tema de los nombres, porque uno no se da cuenta, pero empieza a darles la información a ellos. Claro. Y ellos tienen esta suspicacia. Y después hay algo que se tiene en todos los países, y no tiene nada que ver con el tremendismo, ni de llevar a la gente a un estado de pánico, sino que es parte de estar alerta y cuidadoso, tener un código familiar. Que cada familia tenga un código. Simple. Entonces es simple. Bueno, si usted tiene secuestrado a mi hijo, a mi esposo, bueno, pídale el código. Nosotros tenemos un código familiar. Dígame cuál es el código. Desde ya las llamadas que vienen de instituciones vinculadas con los servicios penitenciarios, directamente cortar. Aunque parezca ridículo, hay gente que se engancha y sigue escuchando y acepta y empieza ahí. Digo, Sí. Claro, que trabajan con la debilidad, obviamente. y con la del otro, agresión. ¿no? O sea, acá se vio claramente, lo que juegan es, te saco información primero desde la simpleza, y después, una vez que caíste en este cuento que te hice, soy agresivo, y lo que busco es que no cortes. Lo que pasa, Paola, que a veces también los delincuentes tienen inteligencia previa, ¿no? Voy a centrarme en el caso Mora Furtado, por ejemplo. Una persona que la conocen de las revistas, ¿no? Están las redes sociales que pueden acaparar algún tipo de información. Digo, a veces te dan datos tan certeros que vos podés caer en la trampa. Digo, ¿cuál es el consejo para aquella persona que tiene el semipleno convencimiento de que es un hijo el que está secuestrado? Llamar inmediatamente al 911. Siempre. No dudarlo. Siempre. No No hay que dudarlo. dudar. No dudarlo. No dudarlo. Y Vos sabés que cortarle ella cuando lo llamaron, ella pensó que era el hijo, era la voz del hijo. Ella dice, yo me representé la voz de mi hijo. Que No, me pero pedía aparte, así. a ver, se lo hicieron, lo charlamos oportunamente. Sí. Se hizo en un horario donde la persona estaba como medio, o sea, era de madrugada. Claro, Claramente no estaba. sí. Te llaman y si no es la voz, como mamá escuchás la voz. Claro. Entonces, por eso hay ciertos tips que hay que recordárnoslos constantemente. ¿Por qué? Porque en estado de desesperación, cuando nos hablan de un ser querido, bueno, uno termina como anulándose todas estas cuestiones. Pero el tema del código familiar es una pavada. Y funciona. Y funciona. Funciona. La otra estrategia que usan es decirle, tenemos este teléfono de emergencia, acaba de haber un accidente, ¿qué miembro de su familia no se encuentra? La gente contesta. Claro. Esa es Claro. otra. Claro.
Claro, no creer que te están llamando a las autoridades policiales o de salud o lo que sea. No creer, o sea, primero desconfiar. Siempre, por encima de todo, desconfiar. A mí una vez me llamaron y dieron el nombre de mi esposa porque figuraba en guía en ese momento. Yo atendí, ya obviamente uno entrenado por todo esto que uno desarrolla por la carrera, y automáticamente cuando me dieron el nombre de ella yo me di cuenta que, porque decían de la comisaría tal, y después terminó alguien diciendo papá estoy secuestrado, y yo en ese momento tenía un solo niño que correteaba por el... Sí. Ahí, Mariano, utilizaron un nuevo elemento que le suman, que son o los aulladores o las lloronas. Claro. Esto lo han metido, pues digamos, la gente ya está alerta, ¿no? Claro. Y en muchos casos no cae. Entonces te meten de fondo una voz, alguien al cual le están pegando, alguien al cual de alguna manera vos sentís el audio que la están golpeando y te dicen en realidad que la sensación que vos podés tener es que la víctima está realmente, ¿no? Claro. Por eso es un punto. Mirá hasta dónde llega la potencialidad de algunas bandas, que incluso se detectaron casos con el correr de los años, donde, a ver, cuando nos para un promotor o alguien nos pide datos, ¿sí? En la vía pública, en un cine, había bandas que hacían toda una operatoria, que era cuando la gente iba a ingresar al cine, con una estupidez, una encuesta, alguna cuestión que te van a regalar, en realidad montando todo este operativo, tenían el dato y tu teléfono celular, obviamente, y sabían que tal vez en el cine vos lo ibas a tener apagado, ¿no? O que no lo ibas a escuchar. Incluso te digo más, con esta historia de las encuestas, tienen datos o detalles de tu familia, nombre de los hijos, después se toman un tiempo, pero los datos ya los tienen cargados. Es decir, bandas que de alguna manera hacen una actuación más pormenorizada del tema. Ni hablar de los bancos, por eso es importante el Instituto de la Vías Data en la Argentina, ¿no? Es muy importante, porque hoy por hoy, por lo menos 10 entidades, 10 empresas tienen tus datos. No, y aparte, lo más importante es saber que la información es lo más preciado que tenemos. Y esto más que nada planteárselo a los adolescentes, lo que él contaba anteriormente, esto lo hacen mucho con los adolescentes, con los preadolescentes, cuando van a determinados espectáculos y saben que por un periodo de tiempo los celulares van a estar apagados o en silencio. Esto es así, cine, recitales, esto es... Entonces, que nada, no se llenen papelería en vía pública, por más que le digan que es para el sorteo de... Pues son muy seductores, o sea, viven de esto. Entonces seducen y saben sacar información. Esa información es poder. Exactamente. Es el punto, ¿no? Esa información es poder y es una información que puede llegar a ser vital a la hora de caer en una trampa de estas características. Y es cierto, ¿no? Esto de dar los datos alegremente. Acá en la Argentina no tenemos una cultura de cuidar los datos personales. En otros países son mucho más cuidadosos respecto de esto, ¿no? Mucho más conscientes de lo vital que es esa información. Hay que entender también, y la gente tiene que saberlo esto, Paola, y seguramente Paola, Diego lo van a refundar y a reafirmar. No existe hoy en la Argentina organizaciones que puedan hacer secuestros extorsivos, porque es un delito complejo que, como su palabra lo dice, muy difícil de llevar a cabo. Sí, muy difícil de llevar a cabo. Se trabajó, recordemos, la Argentina entre el año 2002 y el 2005, diría el 2004, sí vivimos bandas de secuestradores, personas secuestradas por más... Peralta, Hígado Muñoz... Personas secuestradas y privadas de su libertad por más de 40 días, con logística. Bueno, hoy, gracias a la tecnología y a determinado trabajo que se hizo al respecto, se rompió con las bandas de secuestradores. Con lo cual... excepto esto que se denomina el secuestro express, que es en realidad levantan al boleo el que sea y lo llevan a los cajeros o a recorrer ciertas zonas y después en base a lo que le pueden sacar a la víctima siguen apretando un poco más. No hay llamado extorsivo. No, claro. Esto que es bueno aclararlo, porque también esto sirve para llevarle tranquilidad a la gente que buscan estas estrategias del secuestro virtual o este tipo de cuestiones para hacer cosas pequeñas, rápidas y cuanto menos consecuencias les traigan, mejor. Y es importante que si la víctima muestra seguridad, van a cortar. Claro. Porque van a buscar a otra víctima. Claro. Ahora, vos fíjate que la justicia tiene que acompañar, ¿no? Hace mes y medio un juez, en una verdadera, permítame el término, burrada, le permitió a un recluso tener un celular, ¿no? Porque consideraba que no había un peligro. Un recluso con un celular, ¿no? Ese juez lo avaló.
Es decir, frente a todos los planteos que se hicieron. Sí, varios jueces. Si la justicia no acompaña... Convengamos que existió una ley, que se sacó una ley en el Congreso hace muchos años, porque todos los teléfonos fijos que están en las unidades están todos controlados y tienen esto que decíamos antes, el disco que avisa de dónde se están haciendo las llamadas. Pero es cierto, acá el Poder Judicial tiene que tomar también, hacerse cargo de esta situación y coincido en absoluto. No está bien el uso de los celulares dentro de las unidades. Esto no cercena ningún derecho, porque el derecho a hacer uso de una llamada y las llamadas que quieran se tiene a partir de los teléfonos fijos. Exactamente. Gracias, Paola, por tu presencia. Y gracias, Diego. Seguiremos hablando en instantes nada más. Más información. De último minuto, incendio en